presentación, Xochipilli, el príncipe de las flores, el éxtasis divino de las plantas sagradas. Este es un tema bastante interesante y obviamente muy profundo, muy amplio. Hoy lo que nosotros vamos a hablar, pues simplemente será una reseña de este tema, porque es algo que tiene toda una tradición, todo un contexto cultural, espiritual, que para poderlo entenderlo, para poderlo vivirlo, pues es importante tener ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos que debemos tener siempre presentes para que esa experiencia con las plantas sagradas pues sea siempre de utilidad, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos a que hagamos una diferencia entre lo que son las plantas sagradas y las plantas de poder, ¿vale? En primer lugar, pues desde nuestra perspectiva, podemos decir que todo lo que existe en la naturaleza, en realidad, es sagrado. Todo lo que genera, toda energía que genera vida, que crea vida, debemos entenderlo como algo sagrado. De ahí, desde esta perspectiva, podemos entender entonces que el agua, la tierra, las plantas, los animales, la sangre, son sagradas, puesto que son una manifestación de la divinidad. Y lo mismo sucede con las plantas, ¿no? En realidad, toda la naturaleza es sagrada. Sin embargo, sí es interesante que nosotros, ya dentro de esta perspectiva, hablando de plantas sagradas y plantas de poder, hagamos una distinción entre qué cosa es una planta sagrada y qué cosa es una planta de poder. La planta sagrada, en ese sentido, nos van a servir principalmente para conectar con algo más grande que nosotros, con la divinidad, con el espíritu, con el ser. Y esto obviamente que nos va a llevar a una comprensión más profunda de nuestra realidad, de nuestra existencia, de nuestro ser, ¿vale? Esa sería, digamos, esa diferencia que hay entre las plantas sagradas y la planta de poder. Repetimos, la planta sagrada entonces tiene la capacidad de conectarnos con esa entidad superior, con nuestro ser, con los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, las plantas de poder, estas son o actúan como herramientas que nos van a ayudar sobre todo en procesos de curación, procesos de sanación, y que tienen una relación más directa en ese sentido con nuestra energía interior, con eso que llamamos el alma. Nos van a ayudar también de cierta forma, ayudándonos a curarnos, a sanarnos, aspectos emocionales, aspectos mentales, que nos ayudarán pues a llevar una vida, digamos, de mejor forma, abriéndonos siempre esas puertas hacia la espiritualidad, ¿no? Ese camino hacia nuestra espiritualidad. Pero estas no nos conectan, digámoslo así, con esa fuerza superior, con el ser. Entonces, aquí me gustaría, ¿qué es la definición del alma? Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por el alma? ¿Qué entienden por el alma? Cuando escuchan en las conferencias gnósticas o la gente que nos acompaña de otras corrientes espirituales, cuando hablan o escuchamos hablar de el alma, ¿qué es para nosotros el alma? Miren, es interesante, ¿no? Interesante todo lo que nos han estado compartiendo sobre qué es el alma. Y a lo mejor sería, a mí me ha gustado mucho también una definición más que ahorita vamos a ver, ¿no? Sobre qué cosa es el alma. Porque está bien lo que han comentado todos, ¿no? Unos dicen que es la energía, que es el despertar de la conciencia, que es como un ser espiritual pequeño que hay que desarrollarlo, ¿no? Y en realidad todo eso está bien, ¿no? Sin embargo, bien, todos hemos escuchado, ¿no? Aquella frase que somos un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, una cosa es el cuerpo, que ya lo hemos definido en otras sesiones, el alma, que es lo que estamos ahorita preguntando, y el espíritu. El espíritu en realidad vendría siendo como la energía, vendría siendo el ser, vendría siendo el origen de nuestra existencia. ¿Y el alma qué sería? Podríamos decir que el alma es el movimiento de esa energía, es el movimiento de nuestro ser.
el movimiento que se manifiesta en la mente, en la emoción y en la acción. Y por eso en los estudios gnósticos se dice que el alma está formada por el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. El cuerpo astral es el cuerpo de las emociones, el cuerpo de los deseos. El cuerpo mental es el que genera el pensamiento y todo lo que tiene que ver con las cuestiones mentales. Y el cuerpo de la voluntad es el cuerpo que nos lleva a la acción. Entonces, el ser, su manifestación, su energía, su movimiento, se va a expresar a través de estos cuerpos. Y obviamente se van a aterrizar ya en un plano físico con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de actuar. Por eso el alma viene de ánima, el que anima, el que impulsa, el que mueve, ¿no? Yo los invito a que estudien. Hemos estado subiendo en el canal de YouTube un seminario que impartimos a mediados de este año sobre anatomía oculta, donde hemos explorado todos estos conceptos de lo que son el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, las glándulas, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a entender un poco más la función, ¿no?, que tiene las plantas de poder en esta expansión de nuestra conciencia, ¿vale? Entonces, el alma, vamos a ver, dice, ¿qué es el alma? Desde esta definición podemos entenderla como el alma es la esencia inmaterial que conecta nuestro cuerpo físico con nuestro espíritu. Es el mediador del ser y el cuerpo físico. Es esa vibración invisible que nos anima, que nos da la capacidad de sentir, pensar y actuar. En este sentido, el alma es lo que nos da vida más allá de lo físico. Si se dan cuenta, está hablando entonces de esa capacidad de sentir, de pensar y de actuar. A través de estas acciones se manifiesta nuestro ser, o debería de manifestarse nuestro ser. Sin embargo, de acuerdo a estos estudios gnósticos y de acuerdo también a distintas tradiciones, se dice que en el interior del ser humano, en la conciencia, que es diferente al alma, o es parte del alma, sí, también, existe en el interior del ser humano una dualidad positiva o una dualidad espiritual y una dualidad y una parte de obscuridad, de ignorancia. Y entonces a través de estos cuerpos también se llega a manifestar esa ignorancia, esos malos hábitos, ¿no?, o esa parte más instintiva, negativa del ser humano. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, lo que se expresa o se manifiesta a través de estos cuerpos no es como tal el ser, el espíritu, la energía, sino más bien vendría siendo esos defectos psicológicos, ¿no? Pero en esencia, el alma es eso. El alma es el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, las emociones, los pensamientos y nuestras conductas. Aquí podemos nosotros hacer una analogía para que nos pueda quedar un poco más claro, ¿no?, que con la analogía del fuego. El espíritu, el fuego es el espíritu, ¿no? Eh, es la energía que da vida y no puede ser visto, pero se siente su calor, ¿no? El espíritu es lo que es eterno e inmutable, es la fuente primordial de toda la existencia. El alma, el alma es el calor, es la energía, el movimiento, ¿no? Se puede ver y sentir, y es la manifestación tangible del espíritu. Es la vibración energética que expresa emociones, pensamientos y la interacción con el mundo. En el cuerpo es el vehículo, el cuerpo es el vehículo que sostiene tanto al alma como al espíritu. Sin él, la energía no podría manifestarse ni experimentarse en este plano físico. Aquí vemos entonces que siempre es importante lo espiritual y lo material, ¿no? Hay corrientes espiritualistas que van en contra de la materialidad y hay corrientes materialistas que niegan la espiritualidad. Ambos requieren el espíritu para poderse manifestar definitivamente. El espíritu necesita definitivamente de la materia para poderse manifestar, ¿no? Y la materia, para poder existir, necesita definitivamente del espíritu. Y quien cumple ese mediador entre el espíritu y el cuerpo vendría siendo nuestra alma. El alma como vibración, el alma es la forma en la que la energía, en la que esa energía, que es el espíritu, se hace visible y tangible a través de nuestras emociones y pensamientos, siendo la manifestación de la energía que nos atraviesa. Por tanto, el alma es algo dinámico, siempre en movimiento, y su propósito es conectar con el cuerpo, con el espíritu a través de la experiencia. Por eso, en los estudios gnósticos se nos dice que para que el ser
se pueda hacer presente en el cuerpo físico de forma continua y permanente, requerimos de cristalizar en nuestro interior un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal. Crear esos cuerpos energéticos, hablando alquimistamente, podemos decir que hay que crearlos de oro puro, ¿no? Por eso, si esos cuerpos no están de naturaleza solar, el ser no puede manifestarse en el cuerpo. Esto, si se dan cuenta, es lo mismo que explicamos en la gnosis, sin embargo, visto con una analogía pues diferente. Entonces, el alma, la energía, aquí vamos viendo un poquito más, ¿no? Nos dicen que y la energía en reposo es el espíritu y la energía en movimiento es el alma. Por ejemplo, es como el electrón. El electrón cuando está quieto, cuando no se mueve, es el espíritu, pero cuando el electrón empieza a girar, empieza a generar un campo magnético, empieza a generar electricidad, pues esa es la manifestación de ¿quién? Del espíritu. Por lo tanto, sería que el alma es la manifestación de la del ser, del espíritu, ¿vale? Entonces, las plantas, en ese sentido, las plantas de poder, que ya aclaramos la diferencia entre las plantas sagradas, en este caso las plantas de poder, nos van a permitir a nosotros sanarnos y curar nuestra alma, es decir, curar esos bloqueos emocionales, mentales, etcétera, etcétera, que estén impidiendo que nuestro ser, en la medida de sus posibilidades o de las nuestras, se pueda manifestar, ¿vale? Entonces, hay, por ejemplo, hay emociones como miedos, hay emociones como, o mejor dicho, creencias que nos limitan en muchos aspectos de la vida, ¿no? Patrones de conducta que a veces se nos complica cambiarlas, modificarlas, o que a veces no nos damos cuenta que nos están limitando nuestro propio desarrollo interior. En ese sentido, podemos utilizar alguna planta de poder. ¿Para qué? Para utilizarla simplemente como una herramienta para sanar nuestra alma. Al decir sanar el alma, hay que entender sanar nuestras emociones, liberar esa energía que está ahí atrapada, que está estancada. Muchas veces, cuando nos dedicamos al trabajo sobre el ego, sobre el yo, que está muy bien, ¿no? Creo que es la base fundamental del trabajo psicológico, el estudio, la observación del yo, etcétera, etcétera, pero muchas veces descuidamos aspectos fundamentales como traumas, ¿no? Traumas, falsas creencias, tabúes, emociones atrapadas que hemos, que se han generado en algún momento de nuestra vida por determinadas circunstancias y eso lo dejamos pasar. Y esa energía estancada ahí, pues nos condiciona prácticamente todo el trabajo psicológico de esta cuestión del yo, del ego. Entonces, estas plantas de poder nos van a ayudar a través de limpias, baños de hierbas, sanaciones energéticas, etcétera, etcétera, nos van a ayudar a restaurar ese flujo energético del ser que llega al cuerpo por medio del alma, ¿no? Por medio de la emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí son importantes. De hecho, el maestro Samalón Beor escribe varios libros sobre esta cuestión, como hemos visto, ¿no? Las rosas, por ejemplo, la rosa nos ayuda a curar la tristeza, la depresión, ¿no? Y muchos hemos recurrido a esto porque a veces el trabajo de la autoobservación, el trabajo del recuerdo de sí, de la meditación, a veces en un estado de tristeza se nos puede complicar y no podemos profundizar en la raíz de esa emoción. Entonces requerimos auxiliarnos de estas plantas de poder en ese momento, como una herramienta solamente, pero no depender de ellas, ¿vale? Según la cosmovisión mexica, se nos dice que el alma se manifiesta o puede presentarse en tres partes. Ellos lo llaman como el tonali, el yolot y el ijiyotl. Ellos dicen que el tonali, que es la mente, dice, la mente es donde reside nuestra conciencia. Aquí formamos nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La forma en que pensamos influye directamente en cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. El equilibrio mental es esencial para la claridad emocional y espiritual. Aquí podemos ver que esos tres centros del alma, podemos hacer una comparación, que son los tres cuerpos, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo de la voluntad. El corazón, Yolot. El corazón es el centro de nuestras emociones, es el espacio donde sentimos el amor, el miedo, la alegría, la tristeza, todo el espectro emocional humano. En muchas tradiciones espirituales, el corazón es visto como un puente hacia lo divino y se cree que es a través del corazón que nos conectamos con la energía universal. El hígado, que es el Ijiyotl,
El hígado es el órgano relacionado con la liberación y la acumulación de la energía. En términos energéticos, está asociado con nuestra capacidad de gestionar los deseos, materiales, la sexualidad y los vicios. También es el punto de acumulación de emociones reprimidas y energía estancada. El hígado es fundamental en el proceso de equilibrar y liberar la energía del alma. Piense que por eso, cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de plantas sagradas, uno de los primeros requisitos que algunos profesores o guías, chamanes o nahuales, como se llama dentro de la tradición mexica, a esos seres o maestros de conocimiento, es la depuración del hígado. Hay que depurar nuestro hígado a través de algunos procedimientos naturales para que nuestra experiencia con plantas sagradas pues sea favorable y podamos conectar con el propósito de esa práctica, ¿no? Y no nada más tener un alucín, como dicen por ahí, o bien tener una experiencia que más allá de beneficiarnos, aumente o fortalezca más nuestros miedos y nuestros traumas. Por eso el hígado, dentro de esta tradición de los chamanes, los médicos tradicionales, es muy importante porque de ahí dependerá si alguien se vuelve un mago negro o un mago blanco, ¿no? De cómo usa la magia en ese sentido. Entonces, la mente, el corazón y el hígado son tres puntos claves en el funcionamiento del alma. Si cualquiera de estos centros se desajusta, se puede generar un caos emocional, confusión mental o bloqueos energéticos. El trabajo espiritual y de sanación debe enfocarse en equilibrar estos tres centros para restaurar la armonía en el cuerpo y en el alma. Es lo que comentábamos, ¿no? Esa importancia del equilibrio. Cuando hay un equilibrio en estos aspectos emocional, mental y de la voluntad, entonces podemos decir que hay una salud eh, holística, ¿no? Integral, adecuada, ¿no? Porque ya no hablamos entonces solo de una salud física, sino hablamos también de una salud emocional, una salud mental y una salud espiritual, ¿no? Entonces, aquí vemos que el papel de las plantas sagradas y las plantas de poder, las plantas sagradas, como lo mencionamos hace un momento, son aquellas que se utilizan para conectar con lo divino, con el gran espíritu, en rituales, ceremonias espirituales. Estas plantas van a servir como un puente hacia el mundo espiritual, ¿vale? Nos ayudan a comunicarnos con lo divino, nos ayudan a comunicarnos o a elevar nuestra conciencia y alcanzar un estado de armonía cósmica. Esto, yo he escuchado testimonios de personas que han tenido experiencias eh, interesantes al participar de rituales con plantas sagradas que les han transformado su vida. O sea, a través de mucho tiempo de una búsqueda espiritual, de un proceso emocional, mental que tenían y que, no, que les condicionaba su vida y que no podían de alguna forma ser felices o encontrar una armonía en su propia existencia, recurrieron al consumo de plantas a través de una ritualística y lograron comprender algunos aspectos de su vida que los transformaron y entonces les ayudó para retomar, digamos, como su camino, ¿no? Su camino del trabajo interior. Sin embargo, hay personas que se quedan ahí ancladas, ¿no? Simplemente por la sensación, la alteración de la conciencia que produce, más allá de una comprensión de nuestra propia existencia. Las plantas de poder, en ese sentido, son utilizadas principalmente para sanación y para equilibrar el alma, emoción, pensamiento y voluntad. No necesariamente nos conectan con lo divino de manera directa, pero sí nos permiten restaurar nuestra energía interior, sanar nuestras emociones y promover el bienestar físico y espiritual. Actúan como herramientas del trabajo espiritual. Fíjense, esto es herramientas, ¿no? Son herramientas nada más que nos van a ayudar. El error sería quedarnos únicamente ahí, consumiendo o utilizándolas. No, son herramientas que en algún momento nos pueden auxiliar para salir de alguna circunstancia precisa de nuestro trabajo interior, ¿no? Mientras que las plantas sagradas nos guían hacia la conexión directa con lo divino, las plantas de poder actúan sobre nuestra energía y nuestra alma. Ambas son esenciales en el camino de autoconocimiento, pero su función es distinta. Las sagradas nos permiten comunicarnos con lo eterno y lo trascendental, mientras que las de poder nos ayudan a sanar y equilibrar nuestro ser en este plano físico. Es importante entonces recordar que las plantas sagradas no deben ser consideradas como drogas o alucinógenas. Hacerlo, esto pues ya nos indica, ¿no?, una falta de respeto hacia su contexto cultural, porque hay detrás de cada planta hay un contexto cultural y también un contexto espiritual.
Estas plantas utilizadas en rituales ancestrales son herramientas para la conexión divina y la sanación espiritual. Al involucrarnos con ellas, debemos respetar su propósito original, no solo expandir la conciencia, sino también purificar el cuerpo y el alma. Es decir, que antes incluso de llegar a esa expansión de la conciencia, debemos empezar con un trabajo de purificación del cuerpo y también del alma, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, dejar a un lado el miedo, el rencor, la envidia, los celos y tantos defectos, ¿no?, que tenemos como seres humanos, trabajarlos para que cuando lleguemos a aquel que vaya, ¿no?, a una ceremonia, pues pueda tener una experiencia profunda, ¿no? Sin embargo, muchas veces, platicando con algunos compañeros, nos comentaban que muchas veces esto ya se hace más por dinero, ¿no? O sea, ya esto se ha convertido en un negocio que no importa si no hiciste un trabajo previo, si no hiciste ayunos, si no hiciste nada, con el hecho de que tú vayas y pagues, ya te dan la medicina, como se habla, la medicina sagrada, y lo que tú experimentes, si te va bien, pues qué bueno, y si no, pues ya ni modos, ¿no? Ha habido casos de personas que se han quedado como como dicen por ahí, en el avión, ¿no? En ese trance, porque esto afecta directamente al sistema nervioso y obviamente que las glándulas también, las glándulas endocrinas, fíjense lo interesante, eso lo vamos a ver más adelantito, pero las glándulas endocrinas conectan con el sistema nervioso. Entonces, estas plantas, por los alcaloides que llegan a tener, y entre otras sustancias químicas, generan procesos que alteran el sistema nervioso, que alteran las glándulas, y si recuerdan en el curso de anatomía oculta, decíamos la relación que tienen las glándulas del cuerpo con los sentidos internos, con los chakras. Entonces se puede de alguna forma estimular esos sentidos internos, ¿para qué? Para percibir la realidad. Es importante que conozcamos todo ese contexto del trabajo interior que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hay una comunidad en el noroeste, me parece, del país, que se llaman los Huirráricas, ¿no? Que se consideran ellos como los protectores del jicuri. El jicuri es la planta común conocida como el peyote. Entonces, existe todo un contexto espiritual detrás del consumo de esta planta, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, del venado y toda la leyenda, la alegoría que se va hablando, ¿no? Y todo eso, para el consumir esta planta, requiere todo un proceso de preparación, de purificación, de trabajo interior, para que podamos entonces experimentar esto, ¿no? Yo he conocido a personas que compran su jicuri y se lo comen nada más así a mordidas, ¿no? Porque piensan que así van a tener una experiencia. Y no todo eso, en ese sentido, pues es como profanar ese contexto cultural y espiritual que tienen estas plantas, ¿no? Por eso son plantas sagradas. Por lo tanto, siempre que vayamos a consumirlas, hay que hacerlas con respeto y comprensión, reconociendo su valor en las tradiciones ancestrales y no limitándolas a una visión reduccionista y materialista, ¿no? Me gustaría comentar, antes de pasar a esta otra parte, algo que se conoce como los síndromes culturales. ¿Los síndromes culturales qué son? Los síndromes culturales son una forma o una manera en la que determinadas conductas, determinados pensamientos, creencias o síntomas o enfermedades, de acuerdo a este concepto, son o se dan solamente en determinado grupo, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su religión, de acuerdo a sus creencias, ¿no? Sin embargo, muchos de estos síntomas culturales, enfermedades en ese sentido, no son aceptados por la medicina actual, ¿no? La medicina alópata, y muchas veces pues son tratadas esas personas como gentes ignorantes. Sin embargo, existe todo una manera de la persona cuando tiene uno de estos síntomas, hay ciertas manifestaciones, ciertas características que se presentan en todas las personas que están pasando por ese tipo de enfermedad o de problema, y también hay métodos de curación que muchas veces pues los médicos desconocen o niegan. Por ejemplo, aquí en México hay muchos, no sé si en otros países también, como el empacho. ¿Quién no ha escuchado? Yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? O nosotros mismos hemos dicho, ay, es que estoy empachado. Sin embargo, esto para la medicina actual, no lo consideran como una enfermedad, o dicen, no, esa es tu creencia, eso no existe, ¿no? Como por ejemplo el mal de ojo, ¿no? Es otro
otra característica que entra dentro de esta clasificación, ¿no? De síntomas, de síndromes culturales, el mal aire, que se me pegó el muerto, ¿no? El susto. Bueno, todos estos en realidad son síntomas que cuando una persona los está manifestando, los está presentando, si no son atendidos, las personas pueden incluso morir, ¿eh? Y de esto el maestro Samuel Umbeur en su libro, que se llama Logos, Mantram y Teurgia, da muchos casos, muchos ejemplos de personas, por ejemplo, que presentaron alguno de estos síntomas y que fueron al médico y el médico les mandó pues analgésicos o les mandó algún tipo de medicamento, pero las personas no se curaban y al final desencarnaron. Y cuando él dice, cuando eso se hubiera podido curar fácilmente con una limpia. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta esto, que son circunstancias, enfermedades que se dan, que existen, pero que la medicina actual no los reconoce, ¿no? Por ejemplo, el empacho. Todos hemos sentido, ¿no? ¿Qué cosa es el empacho? Entonces, el empacho es algo semejante como cuando comemos una oblea o cuando vamos a misa y nos dan la hostia, normalmente es harina, esa harina se pega en el paladar y a veces se adhiere tanto al paladar que no podemos con la uña despegarlo, entonces tenemos que meter nuestro dedo para quitarnos la hostia o la oblea que se quedó pegada, ¿no? O lo mismo sucede cuando nosotros consumimos algo por las mañanas y sobre todo si nuestros intestinos están muy deshidratados, ¿no? Si no hay líquidos en nuestro cuerpo al comer lo que ingiramos, eso que hace que se va pegando, de alguna forma se pega, se queda, sí, adherido al sistema a los intestinos y entonces el cuerpo empieza a generar más ácidos. ¿Para qué? Para intentar despegarlo. Pero a veces está tan pegado que no se puede despegar y eso genera ¿qué? Un dolor, genera un malestar. ¿Y cómo se cura el mal empacho? Yo creo que varios sí saben, ¿no? Aquí, ¿cómo se cura? Normalmente, pues lo que se hace es una tronada de empacho, ¿no? Que es, te, te hacen un masaje en la espalda, ¿no? Y te van estirando lo que es ¿cómo se llama? ¿Cómo decimos nosotros? El cuero, ¿no? Se va jalando toda la piel, se va estirando y truena. Entonces, eso hace que se libere y la persona se cura de empacho. Fíjense, entonces, eso es algo real, ¿no? Y he escuchado casos de personas que incluso de una niña, por ejemplo, que empezaba a sentir estos síntomas, que ya no quería comer nada, su estómago estaba muy inflamado, o sea, nada quería comer, ya no ni el agua le pasaba. Y entonces la llevaron con una curandera. Ella les dijo que tenía empacho, que le iba a dar una sobada y aceite de oliva, pero el señor dijo, no, es que yo no creo en eso, mejor la llevo al doctor. Y sí, la llevaron al doctor, vieron que algo estaba obstruyendo, y no sabían qué era, después con tantos estudios, al final pues decidieron operarla, ¿no? Cirugía. Y la persona, el profesor que nos comentaba, nos decía, ¿qué creen que encontraron? Lo que encontraron fue una bola, dice, de esos como chetos, esas frituras, así hecha bolas en su intestino, se le había pegado. Entonces el papá dijo, es que yo no pensé que eso hiciera daño y pues hasta le compramos una bolsota de chetos ahí para que no nos interrumpiera cuando estábamos ocupados y pues la niña se lo comió, ¿no? Entonces imagínense. Y eso decía, eso se podría haber evitado con una sobada y una tronada de empacho. Otro también, por ejemplo, son cuando se nos pega el muerto, ¿no? Dicen es que se nos pega el muerto. Esto es muy interesante porque resulta que cuando una persona fallece, cuando una persona muere, eh, a veces, sobre todo cuando muere de una forma inesperada o a través de un accidente, es tan fuerte el impacto que muchas veces la conciencia, el alma no sabe qué es lo que pasó. O sea, nada más simplemente se desvincula de su cuerpo físico, pero no sabe qué es lo que pasa, ¿no? Y obviamente, pues también el cuerpo energético, ¿no? El cuerpo vital, la energía electromagnética, ¿no? Y desde la tradición mexica o la tradición mexicana, pues se dice que esa alma, si alguien pasa por ahí, inmediatamente se quiere adherir, ¿no? Se llega a adherir a la persona y entonces la persona empieza a manifestar algunos síntomas como cansancio, como dolor de espalda, si es que lo trae adherido ahí en el cuerpo, ¿no? Si lo viene cargando en la espalda, empieza a adelgazar. Y una característica también mucho es que empieza su cara a parecer como un cadáver, ¿no? Ojeras, falta de vitalidad, ¿no? Y va al médico y consume vitaminas y le hacen estudios y al parecer está todo bien,
pero él no se siente bien, ¿no? Entonces ahí dice la tradición que le está chupando, ¿no? La energía vital a su cuerpo, o sea, lo está matando en vida. Y para eso utiliza algunas plantas, ¿no? Como una que va a servir para todos estos casos que vamos a mencionar, es la Santa María o Matlali. Entonces, para el caso de personas que tengan, como dicen, cargando al muerto, ¿no? Y que son síntomas específicos que se van a manifestar en esta persona, para ese tipo de caso se recomienda, por ejemplo, que nosotros tomemos un manojo de Santa María y la pongamos a hervir en una olla de unos 6 o 7 litros de agua, echamos ahí el ramo de la Santa María y la dejamos hervir por 30 minutos, o sea, que hierva durante 30 minutos. Y entonces en la medicina tradicional se dice que este proceso es espiritualizar la planta. Cuando hacemos esto, con este principio, se dice que vamos, ese muerto que adherió a la persona, se quiere materializar, ¿no? Entonces, al nosotros bañarnos con esa agua, con intención de espiritualizarlo, vamos a hacer que ese cuerpo o esa alma, esa energía que no nos pertenece, regrese a donde le corresponde, ¿no? Vamos a despegarlo de nuestro cuerpo. Entonces, se va a hacer baños la persona, 3 baños, uno por semana, en el mismo día. Entonces, deben escoger cada quien el día, que puede ser el martes o viernes o domingo, por ejemplo, ¿no? Si la persona afectada va a hacer estos baños, pues lo va a hacer todos los martes, ¿no? O todos los viernes o los domingos, dependiendo del día que escoja, pero solo una vez a la semana. Serían 3 baños una vez a la semana. Y también durante ese periodo en el que se va a hacer los baños, debe de consumir infusiones de Santa María. Va a poner 1 litro de agua y lo que agarre sus deditos, ¿sí? Sus 3 deditos, lo va a echar en el agua, y a ir viendo, apaga el té, apaga el agua y solamente dejarlo ahí unos 10 minutitos y ese litro de agua se lo va a estar tomando 3 tacitas al día, ¿no? 3 tacitas al día para que ese problema se vaya. Y con eso vamos espiritualizando esa energía y se va retirando de la persona, ¿no? Ese es uno. El susto también, por ejemplo. Sí, claro que sí, vamos a compartir el nombre científico de la planta. Se llama Santa María, es Tagetes. No, ahorita lo recuerdo. Ese sería una, ¿no? Sería una forma. Otro síndrome cultural, por ejemplo, es el susto. Es cuando a través de una impresión muy fuerte, ya sea un accidente, un asalto, ¿no? O sea, una impresión muy fuerte nos impacta. Eso genera, por ejemplo, que esa energía del alma se absorba y se condense, por ejemplo, puede quedarse en el riñón, ¿no? Atrapada ahí, en nuestros riñones. Y entonces eso genera que la persona empiece a tener una alteración metabólica en su organismo que muchas veces puede confundirse con lo que es una diabetes, ¿no? Entonces la persona puede ser que diga, no, pues es que después de un susto me dio diabetes, ¿no? Y no es que como tal le haya dado una diabetes, sino en algunos casos, en la mayoría de los casos, es que, hubo un impacto tan fuerte que esa energía del alma se condensa en el riñón y eso genera un problema, en este caso en el páncreas, disminuyendo lo que es la segregación de insulina, ¿no? Aumentando pues la glucosa en el cuerpo. Y la persona pues también anda espantada, ¿no? Por todo se espanta, o sea, tiene ciertas características, ¿no? Como que se siente perdido, como que se siente que no está en su cuerpo, como que se siente ausente de sí. Y para eso existe por lo que se llama como la curada de espanto o el recogimiento de sombra, ¿no? Que esto yo también lo he visto, de hecho a mí me han hecho igual para experimentarlo y realmente he sentido beneficios, ¿no? De estas técnicas. Entonces se dan cuenta cómo estos aspectos que son considerados como parte de la cultura, ¿no? De sus creencias, que solo le da a gente que cree en eso, que tiene su religión en eso, pero no, es algo muy común que si se desconocen estos métodos de curación, muchas veces uno puede morir, ¿no? Como la tristeza, ¿no? La tristeza es una forma de también que se puede presentar, una tristeza profunda, que nos puede llevar a la muerte, ¿no? Hay gente que se muere de tristeza, entonces hay plantas que debemos de utilizar. Entonces, es como decíamos, es el susto, el mal de ojo, la envidia, por ejemplo. La envidia es otro síndrome, otra faceta de este tipo, ¿no? Normalmente dicen que cuando nos da, la envidia es de lo peor, ¿no? La envidia es de lo peor porque
Normalmente esa energía, esa vibración negativa de las personas nos llega, sobre todo de gente que nos conoce, incluso de familiares o de amigos, de amigas, que nos envidian, su energía llega y nos puede también generar conflictos. Entonces, para esto, si alguien sospecha que tiene envidia, pues puede uno hacerse estos baños también de la Santa María y tomarla en infusión 3 veces al día, 3 tacitas al día durante 15 días, ¿vale? Y lo interesante de la envidia es que tú no sabes quién te hace la envidia. Cuando te hacen la brujería, por ejemplo, cuando te hacen una brujería, por lo menos se puede identificar más rápido de dónde viene la brujería. Y al identificarla, entonces la puedes revertir, la puedes combatir. Pero la envidia muchas veces no sabes de dónde viene. Entonces, como no sabes de dónde viene, pues es difícil a veces de combatirla, ¿no? Entonces, si tú detectas que hay esa envidia en ti, ¿qué debes de hacer? Pues estos baños, como lo dijimos hace un momento, tomarte la Santa María y pedirle a la Santa María que te diga en un sueño quién es la persona que te está mandando la envidia. Y te lo va a mostrar en un sueño o en la vida te va a llegar la información. No para que tú te vengues, no para que tú digas, ahora sí me voy a desquitar y vas a ver, no, sino simplemente para que tú sepas de dónde viene y entonces te puedas defender, ¿no? Al final, debemos entender que muchas veces ese tipo de personas, o cuando envidian, o todos hemos envidiado, ¿no? Es porque hay carencias emocionales, hay falta de amor, ¿no? O sea, hay que entender, hay que comprender también, y con el amor va diluyendo también todas esas malas energías. También quería comentarles de lo que es el mal, el mal de ojo, como se dice. El mal de ojo esto se debe muchas veces a que las personas tienen una fuerza mental muy fuerte y a veces lo hacen de forma consciente o inconsciente cuando con su mirada pueden dañar a la otra persona en su campo vital, ¿no? Y hay gente que lo hace de forma inconsciente, sobre todo cuando dicen, ay, mira qué bonita está tu planta. Y muchas veces el hecho de que vean nuestra planta y digan eso, o sea, la planta se seca. Pero no es porque la persona lo haya hecho de mala fe, sino que su fuerza mental se proyecta su intención y curiosamente es tan densa o pesada su energía que seca la planta. Por eso la gente dice, sí, mira, ven, toca mi planta, ¿no? Agarra mi planta, tócala. ¿Para qué? Para que al tocarla se forme el circuito energético y recoja ¿qué? Su energía. Y la planta no se seque, no se muere. Lo mismo pasa con los niños. Con los niños, los bebés sobre todo, que su campo vital aún está muy débil, ¿no? Se está formando, se va fortaleciendo. Entonces luego a los niños, cuando les tocan el pelo, por ejemplo, dicen, ay, qué bonito tu pelo, o le dicen, ay, qué bonito el pelo, y le dice la mamá, sí, acaríciaselo, tócaselo. Entonces eso hace que la persona como que recoja, ¿no? Recoja su energía para que el niño pues no le dé ese mal de ojo y no se ponga chillón, no se ponga así que inquieto, ¿no? Porque eso genera pues síntomas en los niños, ¿no? También muchas veces algunos ataques de ansiedad puede deberse a una energía negativa que hemos adquirido muchas veces por los aromas o los olores. Por ejemplo, cuando vamos por la calle, muchas veces pasamos por coladeras, ¿no? Donde sale toda esos gases tóxicos de las coladeras del drenaje, todo eso es muy perjudicial, muy perjudicial. Hay una sustancia que se llama la cadaverina, que es la sustancia que produce o que ese olor fétido de la materia en descomposición, ¿no? Por eso el perro muerto, o los perros muertos, los panteones, eh, la basura, ¿no? O sea, todo eso genera partículas de descomposición que si uno va por ahí de repente, ¿no? Y bostezas pasando por un lugar de esos, pues imagínate toda la toxina que te estás introduciendo a tu cuerpo y eso genera un caos, ¿no? Entonces vienen vómitos, diarreas, porque el cuerpo está intentando sacar toda esa toxicidad que ingresó a través del aire. En ese sentido se utilizan, por ejemplo, plantas de sahumerios como la salvia, el romero, la ruda, esos saumerios con ese tipo de plantas nos van a ayudar a depurarnos, sobre todo de estas sustancias como del mal aire, ¿no? Por eso a los bebés no hay que llevarlos a los panteones y uno tampoco en la medida de sus posibilidades, pues debemos evitar estos lugares. Si tenemos que ir por compromiso, pues de modo tenemos que cumplir, ¿no? Entonces nos ponemos una ramita de ruda, una flor de tabaco, por ejemplo, hoja de tabaco, ruda, altamisa o Santa María, ¿no? Nos puede servir para curarnos. Entonces,
De esto lo vamos a dejar hasta aquí porque si no hay mucho. Yo creo que este tema es muy, muy interesante, muy amplio, pero vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a darle oportunidad. Creo que Julia quería comentar algo. Vamos a detenernos unos 5 minutitos, yo creo, y luego seguimos avanzando con el tema. Miren, vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Vamos a ver este personaje, esta figura muy interesante que es Xochipilli. Xochipilli, dentro de la tradición mexicana, la mexicanidad o la tradición mexica, ¿no? Este, es el príncipe de las flores. Es la deidad del arte, del amor, los juegos, la danza, la belleza, las flores, el maíz, placer y de la ebriedad sagrada. Posee una de las representaciones más humanas del panteón mexica, con una evocación a la liberación del espíritu. Flores y cantos son lo más elevado que hay en la tierra para penetrar en el ámbito de la verdad, en los ámbitos de la verdad. Su nombre, Xochitl, su nombre proviene del náhuatl. Xochitl significa flor y pili, príncipe o niño. Sin embargo, hay algunos otros que tienen una traducción un poco diferente, la más aceptada es Xochipilli, el niño, el príncipe de las flores, ¿no? Y también se le conoce como Macuilxóchitl, que significa 5 flores, y era el patrono de los juegos, los bailes y los deportes. Es una escultura, esta que vemos ahí, ahorita vamos a ver una original, una foto de la original, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Sería interesante que un día podríamos nuevamente hacer un recorrido al Museo Nacional de Antropología para descubrir cómo el conocimiento está impreso en el arte, ¿no? Hemos hecho ya 2 recorridos. Una vez fue con nuestro compañero eh, Félix, ¿no? Félix, que nos compartió un recorrido ahí en el Museo Nacional de Antropología, y después fuimos con otro grupo nosotros también. Y siempre es interesante porque vemos cómo en el arte también encierra mucho conocimiento. Pues bien, esta estatuilla o este monolito, esta escultura, mejor dicho, fue descubierta, fue encontrada en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, cerca de la localidad de Tlamanalco, en el Estado de México, durante el siglo XIX. Los que no son de México sabrán que la Ciudad de México está rodeada es un valle, o ahora es un valle, pero antes era un lago, y frente a la Gran Tenochtitlán, pues hay 2 volcanes, ¿no? Que se ven desde la ciudad y desde otros estados cercanos a la Ciudad de México. Y aquí vemos, por ejemplo, este es el volcán Iztaccíhuatl, también conocida como la Mujer Dormida. Y pues a las faldas de este volcán se encontró esta estatua, ¿no? El niño o el príncipe de las flores. Dentro de la tradición o la cosmovisión mexica, Xochipilli no solo representa las plantas sagradas, sino que gobierna su esencia. Aquí ya vemos lo mismo, su nombre se traduce como flor o pequeña flor o joven flor, que simboliza la juventud y la frescura de la vida, pero no en el sentido de algo diminuto, sino como una flor en pleno florecimiento. Esa energía juvenil está directamente relacionada con el éxtasis y la conexión espiritual que se experimenta al usar estas plantas sagradas. Xochipilli es considerado el príncipe de las flores, vinculado a las flores y hongos sagrados que se utilizan en ceremonias espirituales para contactar con lo divino. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen que se encuentra en el códice Borgia. No recuerdo exactamente ahorita. Les voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Esta es una imagen que se encuentra de la representación de Xochipilli. Y aquí vemos, por ejemplo, algunos elementos muy interesantes. Por ejemplo, aquí vemos esto le llaman como el águila, por ejemplo, el águila. Aquí vemos a lo que es el ocelot. Y aquí vemos en espejo lo que es bueno, acá vemos el símbolo del movimiento, Olin, y en espejo vemos el venado. Aquí este venadito, si se dan cuenta, esta imagen representa un venadito. Y es muy interesante porque el venado, como decíamos hace un momento, es un animal que normalmente se ofrenda. Es un animal que no es carnívoro. No es carnívoro, eh, y expresa, o sea, él es un animal que sirve para la caza, para comer. Entonces es un animal que se sacrifica, pero también no es fácil capturar a un venado porque es muy ágil, o sea, escucha, sabe, está muy atento, ¿no? Bien, pues en base a este animal se ha desarrollado toda una tradición muy interesante en los pueblos del norte, noroeste de nuestro país,
como por ejemplo los pueblos yaquis, tienen una ceremonia que se llama la danza del venado, que es la captura, justamente la captura del venado, ¿no? Y se hace con destreza, se hace con inteligencia. Eso nos está hablando como, por ejemplo, que para capturar al que se sacrifica, para capturar a ese Cristo interior, requerimos de inteligencia, requerimos de un trabajo, de un esfuerzo, ¿no? De un esfuerzo, de un trabajo psicológico, de irnos purificando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos otros elementos, que todo esto tiene un significado muy, muy interesante. Obviamente algunos, yo les soy franco, no lo conozco todo, pero sí puedo, esto que he escuchado sobre el venado, es muy interesante esa connotación religiosa y espiritual que nos habla justamente del trabajo interior, el trabajo de la purificación, ¿no? Por eso, aquellos que el trabajo de los Wixárikas, cuando hacen la ceremonia de ir a encontrar al Kikuri, al peyote, es justamente el Kikuri, es la representación del venado. Entonces hay un proceso, el consumo del peyote es la culminación de toda una ceremonia religiosa, ¿no? Nos está hablando como la culminación del trabajo interior, o una parte de la culminación del trabajo interior. El venado podríamos entonces verlo como esa parte crística, ¿no? O esa energía superior, una parte del ser que debemos nosotros de conquistar a través del esfuerzo, la inteligencia, la paciencia, la observación, ¿no? Y esta es la escultura que vemos en el Museo de la Ciudad de México. Esta es una foto de la parte de atrás. Entonces, hay algo muy interesante, que hay un símbolo de una mariposa, ¿no? Vamos a ver ahorita algunas de las plantas que tiene y de los símbolos que tiene Xochipilli. Entonces dice que en la mitología azteca, la mariposa está estrechamente vinculada con el dios Xochipilli y es visto como un símbolo de transición y renovación. Representa la transformación del alma y la capacidad de trascender la experiencia física para alcanzar el plano espiritual. La mariposa representa o simboliza el paso de un estado terrenal o material a un estado divino o espiritual. Es interesante que este insecto, bueno, no insecto, pues sí, exactamente esta mariposa, la veamos, dicen que está aquí en esta parte, ¿no? A ver, no sé si alcancen a ver ahí el puntero. Aquí se ve, por ejemplo, y también aparecen, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con ese proceso de transformación, la mariposa. Este, si se dan cuenta, la mariposa, antes de ser mariposa, es un insecto, un insecto, un gusano que se arrastra, ¿no? Y después él tiene que formar su crisálida. Dentro de su crisálida debe posteriormente hacer un esfuerzo para poder romper su crisálida y poder convertirse en mariposa. Y curiosamente las mariposas viven muy poco tiempo, ¿no? Es más el tiempo que pasan siendo gusanos y siendo una crisálida que el tiempo que viven siendo mariposas, ¿no? Y todo esto nos habla de ese proceso de transformación, de transmutación. De hecho, dentro de la tradición mexica habían tres tipos de guerreros, ¿no? Estaban, por ejemplo, los caballeros águila, los caballeros que se llamaban tigres o celot, no recuerdo, ahorita se me escapó el nombre, y estaban los caballeros mariposa, o sea que eran los más elevados, digamos, en un nivel espiritual, hablándolo así. De hecho, aquí en Teotihuacán tenemos un complejo arquitectónico que se llama Papalot, el Templo de las Mariposas, pero tiene un nombre, Papalot, no recuerdo, pero Papalot es como mariposa, ¿no? Entonces es el templo de las mariposas. Y uno entra ahí y pues hay muchas representaciones de aves, de mariposas, porque era, digamos, como la culminación del trabajo interior, ¿no? Ese proceso de transformación, porque entendían que de acuerdo a este mito que existía o que hubo un tiempo en el cual, pues, existía el árbol florido, ¿no? Que es muy interesante este mito, yo los invito a que lo profundicen, a que lo investiguen un poco más, porque, miren, dicen, el árbol florido es un símbolo central en las culturas mesoamericanas, representando la conexión entre los dioses, la naturaleza y la creación del mundo. Según el mito, Tamuanchan era un lugar sagrado donde crecía este árbol. Fíjense lo interesante, es un lugar sagrado donde crecía este árbol. Esto nos recuerda un poquito a la tradición judía del famoso jardín del Edén, un lugar sagrado donde había el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿no? Bueno, dice, eh, según el mito, este árbol estaba vinculado al origen de los Olmecas, Sri Lanka y a la creación de la Tierra. El árbol, considerado un árbol cósmico, era portador de la energía divina y su ruptura
provocó una gran hemorragia cósmica, derramando sabias sagradas que permitieron la existencia del mundo. En este contexto, Xochiquetzal, la diosa de la belleza, y el dios Pecatipoc son los protagonistas de la historia de su quebrantamiento, lo que marca el inicio de la creación del mundo físico. Según Alfredo López Austin, el corte del árbol provocó un derrame de piedras preciosas y oro, fluyendo la fuerza divina hacia la tierra. Este mito refleja cómo el árbol florido conecta a los humanos con lo divino y sostiene el equilibrio cósmico. Es interesante porque a partir de la ruptura de este árbol, viene la existencia humana, viene la materialización del espíritu, la formación del mundo físico, que es muy parecido a diferentes tradiciones. Nos está hablando de una transgresión a la ley que hizo que el hombre perdiera sus cualidades divinas, ¿sí? Porque dicen que en esta mitología dicen que los dioses crearon, ¿no?, a los hombres de madera y después los fusionaron con la divinidad, mas no todos los hombres logran ese fusionamiento. Es decir, no todos lograron esa forma espiritual. Porque esto nos habla de que no todos tienen la intención de transformarse, no todos tienen el deseo de volver a regresar a ese punto espiritual, ¿no? Que marcan todas las tradiciones. Y justamente de eso nos habla la mariposa, de esa transformación espiritual que debemos nosotros hacer. También Xochipilli está, cuando llega la colonización y se empieza a enseñar el cristianismo aquí en nuestro país, ¿cómo se le llama? La evangelización, pues una forma en la que se camuflajeó Xochipilli fue a través del Santo Niño de Atocha. Xochipilli, por eso se dice que comparte muchas características con el Santo Niño de Atocha, especialmente en la representación de su sombrero, que remite al sombrero del hongo sagrado, Teonanácatl. Este simbolismo refleja su vínculo con el mundo espiritual y la conexión a través de las plantas sagradas. Al igual que Xochipilli, el Santo Niño de Atocha es una figura venerada a la que se le puede pedir para tener una experiencia trascendental y segura de los viajes espirituales. Esto pues nos habla entonces de una fusión, ¿no?, de tradiciones, lo que había aquí en México con lo que llega por medio de los españoles en la evangelización, ¿no? Pues bien, vamos a entrar ya para ir finalizando en esta cuestión. ¿Qué es una planta sagrada? Desde una definición botánica, una planta sagrada es aquella que contiene alcaloides o compuestos psicoactivos capaces de alterar los estados ordinarios de conciencia. Estas plantas tienen la capacidad de inducir estados alterados de percepción y conciencia, facilitando un acceso profundo al inconsciente y abriendo puertas a dimensiones espirituales. Aquí vemos, por ejemplo, el peyote, ¿verdad?, o el jicuri. Este entonces es un jicuri, o también se conoce como peyote. Su nombre científico es Williams, ay, no soy muy bueno para los nombres científicos. Aquí Romy nos está apoyando ya con el nombre científico de la Santa María, que era Tanacetum parthenium, ¿verdad? Es el nombre científico de la Santa María. Bien, así nos puedes apoyar, Romy, también enviándonos el nombre científico del peyote, por favor. Te lo agradeceríamos. Bueno, ejemplos de plantas sagradas. Entre las plantas más conocidas se encuentra el peyote, la ayahuasca, los hongos sagrados como el teonanácatl, el tabaco y muchas otras. Cada una de ellas ha sido utilizada tradicionalmente por diversas culturas indígenas y chamánicas en rituales de sanación y conexión espiritual. Como vemos, pues hay muchas variedades, ¿no? Aquí esto lo que hace, ¿no?, estas plantas pues nos sirven para explorar el inconsciente, penetrar nuestro inconsciente y transformar, digamos, resetear o comprender ciertas situaciones de nuestra vida para transformarlas, ¿no? Las plantas sagradas alteran las percepciones sensoriales, los pensamientos y las emociones. ¿Por qué? Porque se activan los centros internos, los chakras, los sentidos internos se despiertan, ¿no? Y en algunas personas, pues estas experiencias pueden ser de mucho miedo, de mucho temor, y para otras personas pueden ser muy, muy favorables, ¿no? Porque les ayudan a comprender cosas de su existencia o de vidas anteriores, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en este análisis muy, muy breve de las plantas sagradas de Xochipilli, el dios azteca. Si se dan cuenta, bueno, algunos maestros de los que hemos tenido nos han comentado que ellos cuando van a realizar un trabajo con plantas sagradas, se encomiendan mucho a Xochipilli, a esta divinidad, porque él es el patrono de estas plantas sagradas, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque en su piel o en esta escultura, en su cuerpo, están como tatuajes estas plantas, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, a los hongos psicoactivos, como el Psilocybe astecorum, que son los hongos, la Nicotiana tabacum, que es la hoja de tabaco, el Oleoluqui, Turbina corimbosa,
Sinicuichi, Hemia salicifolia y Cacahuaxochitl, Quararibea funebris, ¿no? Estas son algunas de las plantas que están, y algunos dicen que dependiendo del lugar en donde se encuentren, en la parte ubicada que estén estas plantas, son para la curación de esa parte del cuerpo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los hongos. En este caso, los hongos conocidos como carne de los dioses, porque teona dice aquí, teotl significa Dios, y nanacatl, de nacatl, alimento, alimento de los dioses o la carne de los dioses. Estos hongos generalmente se encuentran en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca, siendo los que la chamana María Sabina consumía para curar. Debido a sus propiedades alucinógenas, los antiguos mexicanos lo relacionaban con las deidades. Actualmente crece en épocas de lluvia, en los meses de agosto y de septiembre. Entonces aquí vemos unas imágenes, por ejemplo, del hongo y de su consumo, ¿no? Bueno, este también se le conoce como pajarito, San Isidro u hongo mágico, y ha sido utilizado durante siglos en rituales y ceremonias sagradas. Entonces aquí nos explica algunos de sus efectos, ¿no? que tiene. Por ejemplo, nos dice que el hongo psilocibe, cuando se consume, tiene compuestos activos, psicoactivos, que son metabolizados por el cuerpo y actúan sobre los receptores de serotonina en el cerebro. La psilocibina se convierte en psilocina durante el proceso de metabolismo, y es la psilocina la que interactúa con los receptores de serotonina. Estos receptores de la felicidad, ¿no? Por eso se pueden sentir estados de mucha felicidad, ¿no? La interacción de los efectos psicodélicos que incluyen alteraciones en la percepción sensorial, cambios en el bienestar emocional y experiencias introspectivas y espirituales. Y bueno, la psilocibina ha demostrado tener efectos positivos en el tratamiento de trastornos de ansiedad y depresión, trastornos por estrés y postraumático y adicciones. Además, puede tener efectos positivos en el bienestar psicológico. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se realiza. Bueno, hay muchas formas, muchas variedades, ¿no? de consumirlo. Aquí lo estamos viendo. Y aquí hay una descripción, ¿no? de lo que son la psilocibina, que es el principal compuesto químico que tiene esta planta. Ahí se las vamos a dejar, vamos a avanzar rápido, les vamos a enviar la diapositiva para que lo vean. Luego tenemos esta otra planta, el Ololiuki, turbina corimbosa. Esta planta está muy, muy bonita aquí, por lo menos donde nosotros vivimos. Se da mucho, crece a veces hasta de forma, silvestre, o sea, va creciendo esta planta, ¿no? Es como una especie de enredadera más o menos. Entonces dice, la Ololiuki es una planta alucinógena sagrada originaria del sureste mexicano, utilizada por pueblos indígenas como los chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas. Sus semillas tienen propiedades psicoactivas y se utilizan en rituales para fines adivinatorios, diagnosticar enfermedades y localizar personas perdidas. De hecho, en Yucatán, si no mal recuerdo, se prepara una bebida con semillas de Ololiuki, ¿no? Y se puede consumir de forma como una bebida, digamos, refrescante, ¿sí? De hecho, también se dice que el último emperador mexica, Moctezuma, para poder tener esas visiones, también consumía este tipo de semillas para poder tener esa visión y conectar con los dioses, para poder dirigir los destinos de su pueblo. Fray Bernardino de Sagún describe la Ololiuki en su historia general de las cosas de la Nueva España como Coatl, Xoxowiki, serpiente verde, y Ololiuki, cosa redonda. Esta planta es un símbolo de conexión entre la naturaleza y la espiritualidad en la cultura indígena, y su uso en ceremonias refleja la profunda reverencia que se tiene por ella. Aquí vemos algunas otras plantas, algunos otros datos muy interesantes, que vamos a pasarlos un poquito rápido, ya después ustedes lo van a poder leer. Y aquí, por ejemplo, una de las formas es que según Albert Hoffman y Richard Evans Schultes, las semillas se toman, dice, en múltiplos de 7, dosis baja 7 semillas, dosis media 14 semillas, dosis alta 21 semillas, ¿no? La administración es oral, principalmente por vía oral. Dice, preparación, la administración se da principalmente por vía oral, aunque hay fuentes de medicina azteca en donde se menciona que también se usaba de manera percutánea, mezclando la semilla de Ololiuki con otras sustancias. Hay un libro que se llama Plantas Sagradas, justamente creo, me parece que es el autor Albert Hoffman, ¿no? Entonces, está muy interesante ese libro porque ahí habla mucho de estas cuestiones. Es una investigación científica que hacen varios investigadores sobre el efecto en la psique de las plantas sagradas, ¿vale? Y el principal compuesto que genera este tipo no alucinaciones, sino cambios en la percepción de la conciencia es la ergina.
La turbina corimbosa contiene alcaloides psicoactivos, especialmente la ergina y la chanoclavina, que producen efectos alterados de la percepción y la conciencia. Bueno, esto es más como algo para que conozcamos cuáles son esas sustancias químicas psicoactivas, que básicamente son alcaloides que generan ese tipo de cambio en la percepción de la conciencia, ¿vale? Luego tenemos el siniquichi, Hemia salicifolia. Esta planta en verdad es un milagro, el siniquichi. Es una planta que muy, muy buena, ¿eh? En realidad es una planta muy, muy buena que tiene muchos usos terapéuticos y también en dosis altas puede llegarnos justamente a conectar con esa parte espiritual, ¿no? La siniquiche, Hemia salicifolia, conocida como hierba de los espíritus, es un arbusto sudamericano que crece hasta 2,5 metros con hojas verdes y flores amarillas. Los antiguos mexicanos la utilizaban para la adivinación, recordar eventos prenatales y revivir experiencias pasadas. Fíjense, para recordar vidas pasadas, ¿no? Su origen se extiende desde México hasta Argentina. La siniquiche es un alucinógeno auditivo que distorsiona los sonidos, haciéndolos parecer lejanos. Esta propiedad, combinada con su capacidad para acceder a estados de conciencia expandida, la convierte en una herramienta ancestral para la conexión espiritual y la introspección. Al igual que el cacao, la siniquiche permite conectar con la conciencia ancestral y lo divino, facilitando la transformación personal y espiritual. La escopolamina es el principal compuesto activo del siniquiche, ¿no? Dice, en ceremonias religiosas, los chamanes utilizaban el siniquiche para inducir estados de trance, acceder a la conciencia colectiva y comunicarse con los espíritus. Se creía que permitía recordar eventos prenatales y revivir experiencias pasadas. Este compuesto psicoactivo afecta el cerebro, lo que es la escopolamina, afecta al cerebro, alterando la percepción del tiempo y el espacio. En el cuerpo produce sensaciones de relajación, visión borrosa y audición distorsionada. En estados de conciencia expandida, el siniquiche facilita la introspección, la creatividad y la conexión espiritual. Su uso ritual permitía a los chamanes acceder a conocimientos ancestrales y guiar a su comunidad hacia la armonía y el equilibrio. Luego tenemos la flor de tabaco, Nicotiana tabacum. En la cultura prehispánica, el tabaco yetl era considerado una planta sagrada debido a sus poderes místicos y propiedades curativas. De hecho, uno puede hacer una práctica con el elemental del tabaco también sin necesidad, digamos, de consumirla, ¿no? Se utilizaba en ceremonias sacerdotales para honrar a la diosa Cihuacóatl y su humo era interpretado por los adivinos para predecir el futuro. Los guerreros utilizaban el tabaco en triunfos llevando consigo el yectecomatl, un calabacillo ritual. Además se creía que el tabaco tenía propiedades medicinales para curar heridas ponzoñosas y dolencias graves. Los adivinos inhalaban el humo para entrar en trance y recibir visiones, mientras que el pueblo ofrecía tabaco a los dioses mediante rituales de quema, acompañados de pulque y copal. Aquí, por ejemplo, vemos algo muy interesante de las tradiciones de Norteamérica, ¿no? Dicen, ese primer ser espiritual que anduvo la tierra le dijo al Creador, cuando vengan los humanos, ¿cómo se van a comunicar contigo? Y seguidamente, procedente del silencio, surgió esta voz que dijo, yo seré aquel, yo seré el que se sacrificará a sí mismo para los humanos, yo seré el intermediario. Y el ser que hablaba era la planta del tabaco. Por eso el tabaco era considerado como un medio también de conexión, ¿no? Con esa fuerza espiritual, por esas propiedades psicoactivas que tenía, para permitir que la conciencia se expandiera y pudiéramos conectar, ¿no? Con esa fuente espiritual, ¿no? Esa parte del ser o introducir a nuestro inconsciente para descubrir, ¿no? Nuestra historia de vida y transformarnos también, ¿no? Aquí, por ejemplo, el uso ritual y preparados, ¿no? El tabaco se ha utilizado en diversas culturas indígenas de México con fines rituales y terapéuticos. Los tarahumara, por ejemplo, lo utilizaban como narcótico y lo consideraban una protección contra las serpientes y otros animales venenosos. Los wixárikas o wixárikas hacen referencia a la especie Nicotinum rústica como el tabaco propio del maracamé. El maracamé es como el nahual, ¿no? Es como el chamán, como el hombre sabio, el que conoce. Especialmente, pues ilustra una coexistencia funcional y simbólica con el peyote. Los mazatecos y cuicatecos elaboran una mezcla con cal a la que denominan pisit o San Pedro, que se dice que mitiga el cansancio y los dolores del cuerpo. Aquí, bueno, ya vemos otras cuestiones interesantes que ustedes lo van a poder tener como un contexto cultural, ¿no? Un brevario cultural de esta información. Y aquí vemos que la nicotina es el principal compuesto psicoactivo del tabaco, el que genera ese efecto estimulante y adictivo, ¿no? Bueno, es adictivo en este caso el cigarro, ¿no?
El cigarro que pues muchas veces ya tiene otro tipo de químicos que van haciendo que la persona se vuelva adictiva, ¿no? Ahora, miren, todas estas plantas que hemos visto, que mencionamos aquí, solo algunas, la nicotina, bueno, el tabaco, los hongos, el ololiuqui, tienen compuestos psicoactivos que afectan el cerebro, que es parte del sistema nervioso central, o en sí, digamos, del sistema nervioso, y que se conecta con todas las partes del cuerpo y principalmente, digamos, con las glándulas. Y si ustedes recordarán, como decíamos hace un momento, y como lo mencionamos en el curso de Seminario de Botánica Oculta, las glándulas son el puente material o físico que tenemos en el organismo que nos va a conectar con los mundos espirituales, que nos va a conectar con qué? Con el mundo astral, con el mundo mental, con el mundo de la conciencia, ¿no? Y de alguna forma, todas estas plantas generan esas estimulaciones a estas glándulas para segregar más hormonas que nos permitan tener esa expansión de conciencia, ¿no? Y si las sabemos utilizar de forma adecuada, de forma correcta, entonces podemos tener esas experiencias, esas comprensiones de la vida y transformarnos. Pero si solo lo vemos como una manera de este, recreativa, entonces pierden todo ese contexto sagrado, ¿no? Esa forma de ver, de relacionarnos o de trabajarlo espiritualmente. Estamos diciendo que podemos decir que se está profanando el uso de estas plantas sagradas, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento nos puede servir, ¿no? Nos puede servir, pero hay algo muy interesante, que todos estos compuestos psicoactivos que nos dan estas plantas, el mismo cuerpo las produce. O sea, el cuerpo físico tiene la capacidad de producir esas sustancias o sustancias químicas semejantes que producen el mismo estado de alteración de la conciencia. Entonces, ya viendo desde esa perspectiva, no es necesario que nosotros consumamos estas plantas. ¿Por qué? Porque si nos conocemos a sí mismos, si estamos haciendo un trabajo de desarrollo espiritual, un trabajo psicológico, un trabajo de meditación, un trabajo de transmutación de la energía sexual, el cuerpo y los órganos, las glándulas, vamos a empezar a generar que trabajen a su máxima capacidad y ellas serán las que nos van a conectar con qué? Con esos mundos espirituales, con esas regiones del ser. Y podremos tener contacto con nuestro ser, con nuestro Padre, con los maestros de la Logia Blanca, los maestros ascendidos, sin necesidad de qué? De que utilicemos estas plantas. Por eso el maestro Samuel Umbeor y otros grandes maestros nos dicen que son maneras solamente de qué? De apoyarnos. Son muletas que nos pueden servir, sí, como cuando tenemos un accidente y no podemos caminar, ¿qué usamos? Una muleta para caminar, para poder andar. Pero una vez que nos hemos recuperado, es innecesario seguir usando la muleta, ¿no? Ya no tenemos por qué seguir utilizándola. Pues lo mismo sucede con esto. A lo mejor en algún momento, por circunstancias especiales, podemos recurrir a estas plantas. Obviamente con todo ese contexto espiritual, místico y religioso que lo encierra y la preparación previa para poder hacer esa conexión con nuestro ser. Pero lo que recomendamos nosotros siempre es el trabajo interior, el autoconocimiento y el desarrollo de todas las posibilidades internas que tenemos nosotros como seres humanos y podemos también lograr esos estados de percepción o esos estados de expansión de la conciencia sin la necesidad de qué, como digo, de recurrir a estas plantas. Las plantas son importantes, son muy sagradas, hay que respetarlas, pero el cuerpo también, recuerden, es un microcosmos que tiene todas las fuerzas del macrocosmos, están ¿dónde? Dentro de nosotros. Todo lo que está afuera está dentro de nosotros. Y si queremos desarrollar todas esas cualidades internas, pues debemos entonces, ¿qué? Nosotros autoconocernos. Empezar por el conocimiento de sí mismo. Como decían los antiguos, conócete a ti mismo. Y pues esa es la invitación que les hacemos, ¿no? Que se conozcan a sí mismos, que, que más allá de quedarnos con esta información teórica, que nos conozcamos a sí mismos, que nos adentremos en nuestros mundos internos y que vivamos ese conocimiento en nuestro mundo interior para lograr esas conexiones con nuestro ser espiritual, porque es posible. En estados de meditación, por ejemplo, se puede activar o se pueden, el cerebro o las glándulas emiten ciertas hormonas, ¿no? Que nos dan felicidad, como la serotonina, por ejemplo,
y segregan gran cantidad que una persona puede tener un estado de samadhi, de éxtasis, un estado de un desdoblamiento astral, ¿no? Y puede percibir la realidad de los mundos internos sin necesidad de consumir estas plantas. Muchas veces, esto en algún momento, algunos algunos maestros, guías espirituales, lo utilizan sobre todo en personas que son muy mentales, muy intelectuales, que su intelecto, que su mente no les permite abrir su corazón, no les permite adentrarse en esas realidades, ¿no? Y por eso ellos obviamente saben, conocen la dosis específica y se la dan, y entonces ellos pueden experimentar eso que tanto repetían de forma mental o intelectual, y su percepción de la realidad cambia, ¿no? Pero solo en circunstancias especiales. Por eso entonces nosotros lo explicamos como algo, un brevario cultural, ¿no? Un conocimiento que vale la pena que conozcamos, que entendamos, que respetemos, ¿sí? Pero siempre invitándolos principalmente al trabajo en uno mismo, al autoconocimiento y al despertar de nuestra conciencia. Y para eso, pues, ya con esto finalizamos este curso y espero, pues, que lo que hayamos compartido, pues, por lo menos algo haya sido de utilidad, y nosotros lo hacemos con mucho gusto, con mucho agrado, y pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera comentarnos algo.